Buenas noches compañeros, mi nombre es Eric Ahumada del grupo número 63 del curso Estática y Resistencia de Materiales. A continuación voy a hacer la explicación de la fase 4, acuerdo a lo que determina la guía en esta fase final, donde calcularemos y clasificaremos los esfuerzos normales en cada una de las barras de la estructura. Se hará la verificación ampliando el criterio del factor de seguridad del perfil estructural que preliminarmente se asignó en la fase 2. Esta actividad corresponde a la actividad de la sustentación de las 2, 3 y 4. Voy a sustentar entonces la fase 4, que trata sobre el cálculo de esfuerzo y factores de seguridad. Según las fases anteriores, tenemos los datos suministrados, donde tenemos el diseño de la estructura y las fuerzas aplicadas en cada uno de los nodos. Para esta primera parte, lo que tenemos que hacer es una tabla para calcular el esfuerzo normal. Para tener esto tenemos que tener el área del perfil, del cual sacamos del área del apéndice del libro guía, donde utilizamos la fórmula indicada, donde el área es de 581 metros cuadrados. Estos datos los colocamos aquí en esta tabla. El esfuerzo normal es la fuerza aplicada sobre el área, entonces tenemos que en la tabla las fuerzas aplicadas en cada uno de los nodos, colocamos si el elemento está en tensión, comprensión o si es un elemento de amarre. La fuerza aplicada es 0, ya que es solo un elemento de amarre. El área de perfil de cada uno de los elementos, la longitud de los elementos que calculamos en la fase 2. Por lo tanto, debemos calcular el esfuerzo normal. Para el esfuerzo normal se calcula con la fuerza aplicada sobre el área. Como vemos que la fuerza la tenemos en kilonewton, vamos a convertirla en meganewton. Esto se hace dividiendo la fuerza entre kilonewton para obtener la fuerza en newton y dividirla. Al obtenerla y dividirla, el esfuerzo normal, para calcularlo se calcula con la fuerza aplicada sobre el área. Como vemos que la fuerza la tenemos en kilonewton, vamos a convertirla en meganewton. Se hace dividiendo la fuerza en kilonewton por metro para obtener la fuerza en meganewton, y al dividirla por el área de perfil obtendríamos el esfuerzo normal expresado en megapascal. Por ejemplo, tenemos en esta tabla la fuerza aplicada, la pasamos a meganewton, la dividimos por 1000 por el área del perfil para obtener el esfuerzo normal. Entonces en esta columna tendríamos el esfuerzo normal de cada uno de los elementos. Si es en compresión nos da negativo y si es en tensión nos va a dar positivo. El elemento de amarre nos va a dar 0. Lo hacemos con cada uno de los elementos para obtener el esfuerzo normal. La primera parte. La segunda parte, calculamos el factor de seguridad en los elementos. Primero calculamos el factor de seguridad en los elementos selectivos de la tensión. En la tabla del libro guía tenemos que la resistencia a la fluencia del acero que estamos trabajando es igual a 250 megapascales. Vamos por lo tanto a hallar el factor de seguridad para estos elementos, donde el factor de seguridad es igual a resistencia, la resistencia sobre la fuerza admisible para los elementos en tensión. Miramos la tabla 2 de esta tabla, donde colocamos los elementos en tensión, las fuerzas, el área del perfil, esfuerzo admisible, que fue el que hallamos en la tabla anterior, y la resistencia a la fluencia, que es igual a 250 megapascales. Entonces, por lo tanto, tenemos que hacer la división de la resistencia a la fluencia sobre el esfuerzo admisible para obtener el factor de seguridad. Entonces, por ejemplo, tenemos que la resistencia a la fluencia son 250 y hacemos la división sobre el esfuerzo admisible de cada uno de los elementos para obtener el factor de seguridad de cada uno de los elementos. Podemos ver, por lo tanto, que el factor de seguridad es mayor a 3, que es la condición que tenía que cumplir estos elementos.
Ahora seguimos con el cálculo del factor de seguridad para los elementos que tenemos de compresión. Vamos a utilizar la fórmula de Euler, que dice la carga crítica es igual a pi al cuadrado por E, donde E va a ser el módulo de elasticidad, por L, donde L va a ser el momento de inercia del elemento sobre la longitud del elemento al cuadrado. Teniendo la carga crítica, podemos hallar el factor de seguridad haciendo carga crítica sobre el esfuerzo admisible para los elementos sometidos a compresión. Por lo tanto, en la tabla del apéndice del libro guía podemos encontrar que el acero que estamos trabajando tiene un módulo de elasticidad de 200 gigapascales. Seguimos entonces, según tenemos acá, la fuerza en cada uno de los elementos de compresión, el área de los perfiles, el módulo de elasticidad, que es 250, tenemos la longitud de los elementos, por lo tanto nos haría falta el mínimo momento de inercia, por lo que vamos a tener dos momentos de inercia, uno con respecto al eje X y el otro con respecto al eje Y. Vamos a tomar el mínimo. Para hallar el momento de inercia vamos a utilizar el teorema de ejes paralelos. Según los datos nos dice que el momento de inercia en el eje X es 0.223 milímetros elevado a la 4. Entonces hacemos la conversión para expresarlo en metros a la 4, el cual es igual 0.223 por 10 a la 6, y a este resultado le sumamos el eje centroidal por el área, que en este caso va a ser 0. Sumamos el momento de inercia del otro perfil, el cual da el mismo resultado. Por lo tanto, sumamos los dos momentos de inercia para luego obtener el momento de inercia con respecto al eje X. Hacemos lo mismo para hallar el momento de inercia en el eje Y, el cual cambia porque el eje centroidal no va a valer 0, sino que va a valer 17.4 por el área. Entonces hacemos las operaciones respectivas y por lo tanto obtenemos el momento de inercia con respecto al eje Y. Ya hallados los momentos de inercia, tomamos el mínimo de los resultados, que en este caso va a ser el momento de inercia del eje X. Vamos a trabajar con el momento de inercia del eje X. Lo colocamos en la tabla y hallamos la carga crítica. Haciendo las operaciones entre la carga crítica de esta tabla, obtenemos la carga crítica de cada uno de los elementos. Por lo tanto, y hallada la carga crítica, podemos obtener el factor de seguridad de cada uno de los elementos, el cual nos dice que es igual a la carga crítica sobre el esfuerzo admisible, donde el esfuerzo admisible fue el primero que hallamos. En esta columna vamos a tener que hacer la división, la carga crítica sobre el esfuerzo admisible, para obtener un factor de seguridad en cada uno de los elementos, de cuales tomamos como positivos. Este sería el cálculo del factor de seguridad para los elementos sometidos a compresión. Muchas gracias, espero que haya sido un poco clara la explicación.